Cordial saludo para todos los seguidores del canal Juan de Jesús Sánchez. Agradecemos al Dios Todopoderoso que nos permite conectarnos con cada uno de ustedes y poder compartir el Evangelio de Cristo, presentando a Cristo como Señor y Salvador. Agradecemos a todos los mensajes que hemos recibido y los comentarios excelentes que han hecho a los contenidos de esta plataforma. Es nuestro deber presentar a Cristo, presentar el Evangelio y examinar las Sagradas Escrituras. La palabra inspirada por Dios, la palabra revelada a los hombres. Y qué buenos comentarios, resalto algunos, lo del hermano Luna en Londres, a Alfonso Garay en Estados Unidos, a Doranelli en España, a Ignacio Jojoa en Australia, a la hermana Mercy en Canadá y acá en Colombia al pastor Lupercio en la localidad o ciudad o municipio de Morales, Cauca, a la hermana Teresa en Caldas, Boyacá, y a la hermana Rosa en Turmeque y la hermana María en Sogamoso. Gracias por los comentarios. Es nuestro deber explicar la palabra de Dios. Los invito para que se suscriban a este canal y puedan así recibir información de los nuevos contenidos que se están subiendo diariamente. También, qué bueno poder con cada uno de ustedes interaccionar y enseñar la Sagrada Escritura tal como está realmente inspirada por Dios. Háganlo siempre, hagan sus comentarios, los que sean, las preguntas las resolvemos. Si hay alguna pregunta que no pueda contestar, yo acudo a los pastores y de esa manera vamos creciendo en el estudio de la palabra, creciendo con el poder del Espíritu Santo en una vida diariamente en Jesucristo. Y gracias también por la vida de los pastores Daniel Beiro Aguillón, el pastor Antonio Gómez, quienes sacan de su tiempo ministerial para compartir con usted siempre la enseñanza de la palabra y en esta secuencia de textos que hemos examinado, que los pastores lo han explicado, y es textos fuera de contexto. Nos parece de suma importancia, después de haber hecho una serie de programas sobre la naturaleza divina de Dios, sus atributos, conocer estos textos que muchas veces se interpretan mal. Consideramos que no porque haya de pronto alguna mala intención, sino que de pronto nos falta conocer algunas herramientas de la hermenéutica bíblica para poder extractar el contenido, es decir, hacer una correcta exégesis de la palabra de Dios. Por eso es el de textos fuera de contexto, es decir, textos que se interpretan mal, se enseñan mal y en consecuencia se puede llevar una vida en Cristo desviado de la palabra de Dios. Y cordial saludo al pastor Antonio Gómez, quien siempre amablemente está acá con nosotros para explicar las Sagradas Escrituras para poderlas vivir. Saludo, pastor Antonio. Mi querido hermano Juan de Jesús, un saludo fraternal para ti y toda esa fiel audiencia de tu plataforma. Y como siempre, para nosotros será un privilegio poder compartir con esos hermanos y poder ser edificados mutuamente a través de la palabra de Dios. Gracias por la invitación, querido hermano. Sí, pastor, a usted siempre por su amabilidad y gentileza. Pastor Daniel Beiro, cordial saludo.
Muchas gracias una vez más por esta invitación. Damos gracias a Dios por la posibilidad que tenemos de poder compartir a través de esta plataforma. Y como siempre, es de gozo para nuestros corazones poder reencontrarnos y tener un tiempo para poder ir a la palabra de Dios. Sí, señor, gracias, pastor, de igual manera por su tiempo. Y estamos muy contentos, pastores, toda vez que hay muy buena respuesta de personas que nos indican que bueno poder entender la palabra de Dios a través de las explicaciones que da el pastor Antonio y el pastor Daniel Beiro. Algunos dicen que están muy atentos porque para ellos es como un instituto bíblico. Muchas personas dicen ellos no podemos ir a un instituto por circunstancias, pero están los pastores que nos explican la palabra de Dios, dicen ellos, para poder entender la gran misión que nosotros tenemos como hijos de Dios y las maravillas de Dios que nos da o que da a sus hijos. Bueno, pastores y amigos, tenemos hoy en textos fuera de contexto un versículo tal vez muy conocido por ustedes y está en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Ese versículo 13 del capítulo 10 de Primera de Corintios dice lo siguiente: No os ha sorprendido ninguna tentación, voy a corregir la lectura, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos os ha dejado ser tentados más de lo que podéis resistir. Corrijo que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué interesante este texto, amigo. Ahora los pastores lo van a leer y lo van a explicar porque este es un texto que realmente lo entendemos mal, lo interpretamos mal y lo enseñamos mal y lo vivimos mal. Pastor Antonio. Muchas gracias, querido Juan de Jesús. Sí, cuando uno lo lee, uno ve que es un texto en realidad muy sencillo y uno diría, pero ¿en qué aspecto lo estamos malinterpretando? Si el texto es muy claro, es decir que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no tenga características o que sean comunes al ser humano. De hecho, quiero leer ese mismo versículo en otra versión que de pronto puede ayudar a ampliar el entendimiento y dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Es una versión un poquito más parafraseada, pero que nos abre la perspectiva a poderlo interpretar de una manera más acertada. ¿En qué consiste o en qué momento se ha malinterpretado el versículo o bajo qué circunstancias? Generalmente, esta porción la podríamos titular, Dios nunca te dará más de lo que tú no puedas soportar. Y creo que todos hemos escuchado esta frase en algún momento de nuestra vida cristiana, pero en general la hemos escuchado es cuando somos confrontados o por el sufrimiento o queremos consolar a un hermano en la fe e inclusive la utilizamos con los incrédulos que, por ejemplo, están sufriendo una tragedia familiar y uno va y les dice, no te preocupes, que Dios no te va a dejar que sufras más de lo que tú puedas soportar. Entonces tenemos que entender de verdad de qué está hablando el versículo, porque de hecho hay muchos hermanos que han abrazado este concepto dando por sentado que Dios les quitará o nos quitará el sufrimiento o el dolor cuando lleguemos a un punto en que ya no lo podemos soportar más. Pero vamos a revisar ahora sí qué es lo que está diciendo el texto y a qué se refiere este versículo en particular. Primero recordemos, queridos hermanos oyentes, que malinterpretar este versículo
podría abrir la puerta en términos generales a dos errores específicos. El primero es que podríamos caer en el orgullo, es decir, que nos podemos considerar más fuertes de lo que somos porque tenemos en nosotros mismos la gran habilidad de poder soportar cualquier sufrimiento, aún más allá de lo que puedan soportar otros creyentes. Y por otro lado, o en segundo aspecto, podemos llegar a definir lo que somos capaces de soportar en base a nuestras emociones o en base a nuestras propias fuerzas. Y entonces nos convencemos de la falsa esperanza de que Dios nunca dejará que pasemos por algo que afecte o nuestra salud o nuestra familia o nuestras finanzas. Cualquiera que sean los dos puntos son igualmente graves y delicados. Entonces, ¿a qué se refiere el texto? Inicialmente, antes de hacer una exégesis en todo su contexto, vamos a mirar lo que significa la fortaleza contra la tentación. Y aquí tenemos que diferenciar que está hablando el Señor es de tentación y no de pruebas. No de pruebas en el sentido de aflicciones o de sufrimientos, no. El texto está claramente hablando de las tentaciones y nos quiere evitar que justamente el creyente caiga en esas tentaciones y peque gravemente delante de Dios. Entonces, para entender este versículo, vamos a iniciar preguntándonos a qué se refiere Pablo al usar la palabra tentación. Y esta pregunta la podemos contestar viendo el contexto del versículo. Y en ese aspecto vale la pena recordar una vez más lo importante que es entender cada versículo dentro de su propio contexto. Hermanos, hay que comprender que los versículos no son como perlas de encantamiento que nos van a resolver todo, así como la lámpara de Aladino. Entonces yo recurro a un versículo de acuerdo a la circunstancia personal que esté viviendo y la respuesta tiene que ser como una respuesta mágica. No, eso no puede ser así. Los versículos no se usan como encantamientos, sino que podemos usar los versículos de una mejor manera para entender a qué se refiere el contexto y de ahí qué podemos nosotros aplicar a nuestra vida como enseñanza. Hay un principio que quiero resaltar nuevamente el día de hoy que es vital y me gusta mucho esta frase que dice que cada versículo surge de un argumento que se está desarrollando dentro de las páginas de las escrituras. Nuevamente repito ese principio porque es muy importante, es vital. Cada versículo, querido oyente, cada versículo que usted lee surge o ha surgido de un argumento que se está desarrollando en las páginas de las Sagradas Escrituras. Luego, ese versículo no está nunca aislado al propósito y a la realidad escritural que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, en los versículos anteriores al texto que estamos viendo, vamos a mirar de qué está hablando Pablo. Entonces, acompáñenme por un momento a los versículos anteriores, al contexto anterior, y podemos irnos inclusive hasta el versículo 5. Dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí está narrando el apóstol Pablo la experiencia de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto y que quedaron postrados en el desierto por su incredulidad y por su pecado. Pero vamos a verlo un poquito más detallado. En estos versículos anteriores al texto que leímos, estamos viendo que Pablo resume parte de la historia de Israel. Pablo nos está diciendo en el versículo 5 que sin embargo Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Pero luego continúa explicando por qué es que Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Y esto Pablo lo explica en los sucesos que están narrados en el versículo 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos las habían codiciado. Entonces aquí ya comenzamos a discernir que parte de la postración en la cual quedaron en el desierto y por lo cual Dios se desagradó de ellos es porque habían sido altamente codiciosos. Dice que nos sirve como ejemplo a nosotros para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
Entonces, fíjese que se refiere específicamente a que codiciaron cosas malas. Luego, después de esta introducción del versículo 5 y el versículo 6, Pablo nos da una serie de mandamientos o advertencias que tienen que ver con el pecado en particular. Y aquí vienen justamente esos mandamientos. Primero, no sean pues ustedes idólatras como lo fueron ellos. Aquí en la versión que estamos leyendo en Reina Valera dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Entonces ya vimos que en el versículo 6 nos habla de las malas codicias o de codiciar cosas malas. En el versículo 7 ya está especificando acerca de la idolatría, de la cual también fueron ellos o cayeron en esa práctica pecaminosa. Luego en el versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Entonces vemos codicias malas, idolatría, fornicación. Luego en el verso 9 viene la otra advertencia. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. También se puede traducir como ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron. Y luego en el versículo 10 dice, ni murmuréis. Entonces observemos la secuencia de las prácticas de Israel. Malas codicias o codiciar cosas malas. Luego idolatría, fornicación y tentar o provocar a Dios. Y en el versículo 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces ahí comienza el apóstol a hacer estamos haciendo una exégesis de lo que el apóstol escribió y entonces ya nos va dando el panorama más claro para poder llegar a concluir más, con mucha más luz a qué se refiere el versículo 13. Pero continuemos un poquito más en esta exégesis. Aquí lo que queda claro es que el pueblo de Israel había rechazado la roca de la que habían bebido. Ellos habían rechazado el pacto que Dios había guardado con fidelidad y buscaron satisfacer sus propios antojos carnales con las cosas o con los deseos terrenales. Y después de hablar con tanta claridad sobre cómo fue que los israelitas cayeron en toda forma de pecado, Pablo otra vez explica en el versículo 11 de 1 de Corintios 10 que esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para que podamos enfrentar la tentación de una manera diferente a la de los demás. Miremos el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que estas cosas fueron como enseñanza para nosotros, para los creyentes, que podamos manejar las tentaciones de una forma bíblica y de una forma muy distinta a como la manejaron los israelitas en el desierto. Luego el apóstol Pablo, o el Señor a través del apóstol Pablo, nos hace una seria, pero muy seria advertencia en el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O también se puede interpretar de la siguiente forma. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y aquí de manera explícita para cerrar esta primera parte, Pablo está diciendo que el que piensa que con sus propias fuerzas puede estar firme contra el pecado, debe tener cuidado de no caer, porque podría inferirse que es solo cuestión de tiempo hasta que caiga. Es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Hermanos y oyentes y amigos, quizás uno puede luchar contra la tentación durante algún tiempo, pero tenemos que ser conscientes de que si seguimos luchando en nuestras propias fuerzas, el corazón humano va a terminar cediendo a la tentación si lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Recordemos la oración del Padre Nuestro, dice, no nos dejes caer en tentación. O sea, necesitamos de Dios y de su ayuda total para poder manejar el asunto de las tentaciones. Si nosotros creemos que lo podemos manejar en nuestras fuerzas, más temprano o en algunos casos más tarde, pero siempre terminará el ser humano y el corazón del hombre cediendo a la tentación si lo hace en sus propias fuerzas. Por eso la advertencia del versículo 2 es muy interesante. Así que el que piensa estar firme,
mire que no caiga, no confíe en sí mismo, no confíe en sus propias fuerzas. Aquí podemos ya en conclusión de esta parte decir que tanto los corintios, a quien va dirigida la carta, como los mismos israelitas que Pablo está tomando como ejemplo históricamente, estaban enfrentando mucha idolatría. Y Pablo está usando la experiencia de Israel para llamar la atención de los corintios y por supuesto la atención de nosotros hoy en día sobre el hecho de que nosotros no tenemos en nosotros mismos fuerza para enfrentar el pecado, pues para ello se requiere una fuerza sobrenatural. Y es en este contexto donde Pablo escribe la promesa tan bella que el Señor da en el versículo 13, que es el que estamos hoy analizando. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y más adelante abriremos otra más luz para comprender el contexto general de todo el versículo. Bien, pastor. Excelente explicación. Mire, amigo, cómo el pastor nos ha dado primero toda una serie de explicaciones sobre los elementos de la hermenéutica para poder estudiar el contexto y poder entender cuál es el mensaje, en este caso, del versículo 13. Toda esa enumeración de pecados que están allí en este texto anterior al versículo 13. Y qué buena explicación y recomendación, amigo, porque aquí es donde de pronto incurrimos en un error, es creer que por nuestros esfuerzos, por nuestras obras, por una serie de pronto de elementos formales, pensamos que vamos a tener la suficiente capacidad para poder vencer en un momento dado una tentación o el pecado. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta como interpretación de todo este texto para poder entender lo que nos enseña el versículo 13 del capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Vamos a escuchar al pastor Daniel Beiro sobre esta misma explicación e interpretación correcta exégesis de este texto que nos han compartido los pastores. Adelante, pastor Dani. Gracias. Pues a través de estos espacios estamos mirando algunas herramientas que podemos utilizar para que podamos llegar realmente a una interpretación adecuada del texto. Y quiero compartir algunas líneas de pensamiento que van a aportar a lo que ha mencionado el pastor Antonio Gómez. Lo primero es que debe haber una dependencia al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente nosotros muchas veces vamos a la escritura con el fin de que hable lo que queremos oír, ¿sí? Y entonces es a través de esa dependencia del Espíritu Santo que nosotros vamos realmente a hacer unos ejercicios y vamos a tomar unas herramientas adecuadas. Entonces, ¿qué herramientas podemos seguir aportando a lo que ya mencionó el pastor Antonio Gómez? Uno es cuando nos centramos en Primera los Corintios, capítulo 10, versículo 13, vamos a encontrar allí que hay una palabra en ese versículo que es repetitiva y tiene que ver con la tentación o tentados, ¿cierto? Entonces podemos ahora preguntarnos allí qué significado tiene esa palabra dentro del contexto. Es decir, aquí hay otra herramienta y es preguntar al texto. Pero esa pregunta tiene que ver precisamente con una respuesta que va a entregar la propia Biblia. No es una respuesta que nosotros imaginamos o que nosotros forzamos el texto, sino es una pregunta para que la misma escritura nos dé la respuesta. Entonces, si nosotros hablamos de la tentación, podríamos utilizar un diccionario del idioma original, en este caso el griego, para identificar la palabra que es peirasmos, que significa poner a prueba o por supuesto ya en la definición de la Reina Valera es prueba o tentación.
prueba o tentación. Estamos utilizando otras herramientas. Des en cuenta que a través de los programas que hemos podido compartir, analizamos varias herramientas de estudio de las escrituras que en su compendio nos va a ayudar a tener realmente una interpretación adecuada del texto. Bueno, lo siguiente es poder explicar que para poder tener la respuesta al tema de la tentación, porque recuerden que hemos visto, la primera pregunta es, aquí aparece dentro del texto esa palabra varias veces. Bueno, ¿qué significa en su idioma original? Listo. Ahora, no solamente miramos el idioma original, sino que tenemos que verla que esa palabra está en un contexto, porque a veces no significa lo mismo, ya que estábamos hablando de prueba o de tentación. Prueba o tentación. Entonces, para poder mirar ello, tenemos dos opciones adicionales. La primera es mirar todo el contexto del capítulo 10. Y el capítulo 10 comienza con una conexión del capítulo 9. Porque no quiero. Ese porque no. Viene allí una conexión, es decir, no podemos aislar ese versículo de este capítulo 10, pero tenemos que ahora identificar una línea de pensamiento. Y si nosotros vamos a mirar esa línea de pensamiento, vamos a encontrar que desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11 hay una línea de pensamiento. Esto es muy interesante porque si aislamos ello, vamos a incurrir en graves hechos que nos indican que realmente no hemos desarrollado bien una tarea, es decir, no somos unos estudiantes diligentes de las escrituras. Si te das cuenta, le hemos hecho una pregunta al texto, hemos identificado digamos, la palabra original de la que se repite, hemos mirado también, y no estoy entrando a profundidad porque pues eso también lo está desarrollando el pastor Antonio, hemos mirado cómo inicia el capítulo 10 que tiene una conexión con el 9 y entonces si tiene una conexión con el 9 vamos más para atrás, vamos más para atrás y vamos a identificar una línea de pensamiento que no solamente va del 9 y 10, sino que comienza en el capítulo 8 y no termina en el 10, termina en el 11, esa línea de pensamiento. Así que tenemos ya algo más amplio para poder responder nuestra pregunta. Vea, o sea que no es algo que uno dice tan ligero, tan simple. ¿Por qué? Y quiero dejar esta corta reflexión antes de concluir esta primera intervención. Es que si hacemos las cosas simples, estamos hablando de Dios, de un Dios sabio, que para acercarnos a Él debemos tener temor. Claro, gracias a Cristo es que nos acercamos, pero es que ahora no podemos tomar que como estamos en Cristo debemos ser irreverentes. El pastor Antonio decía algo, este texto puede traer un orgullo, ¿no? No, es que yo ya estoy en Cristo, yo soy un superpoderoso. Cuidado, cuidado con ello. Y lo mismo debe ocurrir cuando estamos estudiando un texto, no ser simples, sino realmente escudriñarlo para que realmente podamos tener esa guía del Espíritu Santo y descansar en las promesas de Dios, que por supuesto el texto nos está dando allí una esperanza. Qué bueno, Pastor Daniel Beiro, Pastor Gómez, con toda esta explicación. Y qué bueno poder resaltar em, que en verdad nosotros debemos depender del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, para cualquier examen que hagamos de las Sagradas Escrituras. Siempre hay ciencias, como el caso de la hermenéutica, que nos da una serie de herramientas gramaticales, históricas, culturales y de otras formas para poder entender el texto. No podemos ser ligeros, como nos decía el pastor Dani, de tomar un texto y simplemente leer el versículo y hasta ahí. No, hay que seguir, decía el pastor, la línea del pensamiento de todo el texto que viene anterior y que viene en forma posterior. Y qué bueno, amigo, porque tenemos que nosotros conocer la parte
digamos, de la etimología de cada expresión, de cada palabra, conocer su semántica y desde luego su sintaxis. Son normas de la gramática que tenemos que aplicarlas para el estudio de la palabra de Dios. Es muy riesgoso, amigo, tomar un versículo y simplemente entenderlo, lo que podamos captar con nuestras emociones o con nuestros razonamientos, sino que hay que ir mucho más allá, como nos decían los pastores, de una forma diligente, cuidadosa y atendiendo todo lo que es el contexto de ese texto que se esté examinando. Pastor Antonio, continuamos con esta excelente explicación sobre este texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, especialmente el versículo 13. Pastor. Gracias. Y quiero afirmarme un poco más en lo que expuso ahora el pastor Dani, porque inicialmente vimos un contexto anterior inmediato, a partir del versículo 5 que nos hablaba de la situación que había vivido el pueblo de Israel. Pero luego el pastor Dani nos lleva al contexto del capítulo y se va hasta el capítulo 8 porque está describiendo la situación que estaba viviendo la iglesia de Corinto. Y al compararse con la situación que vivió el pueblo de Israel, el apóstol concluye que esa enseñanza de Israel debería servir a la iglesia de Corinto y a nosotros justamente a poder manejar las tentaciones de una manera bíblica. El otro punto que me gustó que expuso el pastor es que él dio el significado del original de la palabra de la palabra que usa aquí tentación, pero también veíamos que también tiene un significado correcto que es la palabra prueba. Y lamentablemente el creyente común y corriente se va automáticamente para aplicar la palabra como prueba en este texto, cuando en el texto aquí no trata de prueba. ¿Por qué hace eso el creyente? Basado en el versículo que dice que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por nada. Por supuesto, el Señor no tienta a nadie, el hombre es tentado de su propia concupiscencia, de su propia maldad, de su propio pecado y también con un buen estímulo del tentador. Pero el Señor sí prueba, el Señor sí envía pruebas o permite pruebas para edificar o para corregir o para disciplinar al creyente. Entonces, como el texto significa, la palabra original significa tanto prueba como tentación, lo que estamos aquí clarificando es que el significado de esa palabra original en este texto es completamente referente a lo que es la tentación hacia el pecado, no a la prueba del sufrimiento, aunque también tiene ese significado correcto, pero que se aplica en otros versículos bíblicos que sí tienen que ver con la prueba y con el sufrimiento y con la aflicción. Aquí estamos viendo es las consecuencias del pecado y las consecuencias de caer en las tentaciones. Entonces ya hicimos una exégesis corta con contexto anterior corto y luego el pastor nos guió al contexto anterior largo que nos llevó hasta el capítulo 8 y nos dejó con la provocación de leer hasta el capítulo 11, que es el contexto posterior, porque allí encontramos una sola unidad de pensamiento de lo que está tratando el apóstol Pablo y en este caso es el caer fácilmente en las tentaciones y en practicar el pecado. Ahora entonces vamos a hacer en esta segunda parte o tercera parte ya un análisis o un entendimiento del pasaje como tal, línea por línea de ese mismo pasaje. Vamos primero entonces con, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana o que no sea común a los hombres. Y aquí podemos decir que es posible que todos caigamos en la trampa de pensar que lo que nosotros estamos enfrentando es único, que solamente me pasa a mí. Sin embargo, aquí Pablo claramente está diciendo que esta es una situación común a todos los hombres. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana o que no sea común a todos los hombres. Sin embargo, Pablo inicia este versículo explicando que la tentación a la idolatría es común a todos, como ya se demostró mirando los versículos anteriores del 5 hasta el 10. Y lo que los corintios estaban enfrentando en ese momento no fue algún ataque particular o un sufrimiento en particular o una aflicción en particular, no. Ellos estaban experimentando que no sabían cómo manejar la tentación de pecar, la tentación de seguir ofreciendo sacrificio a los ídolos, la tentación de alejarse del Señor, que para el creyente es de verdad una lucha diaria, porque nuestra naturaleza pecaminosa quiere eso, quiere volver a la idolatría. No me refiero a los ídolos de barro, de madera, de yeso, de metal, no.
en el corazón tenemos muchos ídolos. De hecho, Juan Calvino muy sabiamente decía que el corazón del hombre era una fábrica de ídolos. Fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Y aquí podemos deducir dos cosas importantes. Primero, que la tentación hacia el pecado. Repito, tenemos que reconocer que todo el contexto del pasaje se refiere es a la tentación hacia el pecado. Se refiere a la tentación de rechazar a Cristo, de buscar y satisfacer nuestros propios antojos carnales con cosas terrenales, en vez de dejar que Cristo sea suficiente para nosotros. Y a pesar de lo que se suele decir en muchas predicaciones con respecto a este texto, el enfoque no es el sufrimiento, es la tentación al pecado. En segundo lugar, Pablo arraiga la promesa de cuánto seremos tentados, no en nuestra fuerza, sino en la fidelidad de Dios. Pero fiel es Dios, o sea que nuestra confianza no puede estar puesta en nuestras propias fuerzas, sino en la fidelidad de Dios, que si estamos aferrados al Señor, el Señor no dejará, Él no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Entonces, si Pablo dice que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar, pero inicia esa misma frase diciendo que Dios es fiel, entonces revisemos fiel a hacer qué. ¿A qué es fiel el Señor? Tal vez algunos dirían que Él es fiel a no dejar que seamos tentados más allá de nuestra capacidad. Sin embargo, yo personalmente creo que lo que el texto quiere Polémico. decir es que el Señor es fiel en cumplir con todo lo que Él ha prometido, que nos dará su fuerza, su fortaleza necesaria para que podamos soportar la tentación. Es decir, queridos oyentes, que nuestra fuerza para soportar la tentación viene directo de la fidelidad de Dios. Y es que, sin duda, Pastor Antonio, cuando se está hablando de este pasaje, lo que se está haciendo es poder recordar algo muy importante para nosotros, y es efectivamente descansar en el Señor en medio de las situaciones. Y yo quiero compartir algo adicional de lo que tú estabas haciendo allí referencia, y es que cada uno de los elementos que nos presenta este versículo, pues realmente nos está trayendo esperanza. Pero miremos lo siguiente. Tú dijiste al principio algo que me parece muy importante. Este versículo se utiliza para traer ánimo y aliento a aquellos que no son hijos de Dios. Sí, y creo que ahí está, aquí está un punto reflexivo para todos nosotros. Es qué debemos nosotros poder compartir con aquellas personas que están pasando situaciones difíciles, pero que no son hijos de Dios. Bueno, nosotros lo que debemos es a ellos poderles decir su situación, su condición y mostrarles la obra de Cristo, la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque si hay una persona que no conoce de Dios, sino que está viviendo un momento difícil o falleció un ser querido, entonces le dice uno, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esa persona tomó allí la palabra, aparentemente se apropió de ella, pero igual sigue sin realmente escuchar la esencia del evangelio. Y eso será como un pañito de agua tibia, porque la persona dijo, ah, tan bonito que escuché esto, se preocuparon de mí y listo, sigo mi vida como si nada. Pero recordemos aquí, y es lo que quiero hacer énfasis, que este pasaje trae esperanza para el creyente, para aquel que reconoce a Cristo como Señor y Salvador, aquel que ha reconocido su bancarrota espiritual. Esto es muy importante. Entonces, para nosotros los creyentes, cada palabra que estamos encontrando allí, pues nos recuerda que Dios está al control de todo, nos está recordando las perfecciones de Dios porque nos está hablando de su fidelidad y por supuesto también de su fuerza, de su poder.
porque no es que nosotros podamos vencer la tentación así porque somos nosotros, ¿no? No, sino porque de Dios proviene la fuerza. De Él proviene la fuerza para que nosotros podamos resistir y podamos continuar. No es una dependencia propia, no es en nuestras propias fuerzas. Y por eso la advertencia del versículo 12, ¿no? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí ves? No es un tema de nuestras fuerzas, es un tema de dependencia y tener la esperanza en Dios. Y finalmente recuerden, no podemos tomar unos textos tan aislados y aquella persona que está pasando por un sufrimiento, porque si se dan cuenta, lo que comienza el versículo 3 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pues miren, pastores, que escuchándolos y amigo oyente, considero que el gran error de interpretación de este texto, de este versículo en estudio, es confundir la tentación con la prueba, Ujú. porque lo que uno escucha a veces en predicaciones y en personas que le comparten a uno este mismo texto, em, dicen, no, el Señor me puso a prueba, me tiene a prueba. Y claro, ve uno un desvío total de lo que realmente es la tentación. Y tal vez ellos también indican que como están en una prueba, pues ellos van a batallar, van a hacer todo lo que les corresponde a ellos por no caer en ese pecado. Considero, pastores, que este es como el común denominador que uno escucha de mucha gente. ¿Cómo podernos Ujú. orientar? Realmente ya nos lo explicaron, pero quisiera que reiteráramos, porque es como el común denominador de la mala interpretación de este texto, pastores. Sí, de hecho me permite para colocar un ejemplo. Eh, una persona toma una mala decisión y, y cuando toma la mala decisión, pues viene el resultado de esa mala decisión. Y entonces dice, es que Dios me está probando. No, ahí lo que tenemos que decir es que por haber tomado esa mala decisión, no es que Dios le esté probando, son las consecuencias de haber tomado una mala decisión. Mm, Es muy diferente. Entonces, Dios prueba al creyente porque el Señor quiere probar su fe, nos quiere pulir, dice que como el oro seremos probados. Pero aquí el texto de Corintios claramente está hablando es de que Dios nos da la fortaleza a sus hijos para ujú. no caer en la tentación, para no consumar el pecado, que fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel en el desierto, y Pablo estaba advirtiendo esto a los corintios y por supuesto con aplicación y enseñanza para nosotros. Déjeme decirlo también de esta manera. El apóstol Pablo en el libro de Romanos nos ha explicado, y también para invitar a los oyentes a leer la carta a los romanos, que máximo si la quiere leer de corrido, se demoraría máximo una hora para leer toda la carta. Ahí explica que Dios nos libertó ya del poder del pecado. Y lo que Pablo quiere decir en este versículo es que todo el poder, toda la fuerza para combatir el pecado ya nos ha sido dada por Dios en Cristo Jesús. Nosotros podemos soportar la tentación porque Dios es fiel en cumplir todo lo que Él ha prometido, no porque nosotros seamos fuertes, sino porque Él es el que nos Mm. fortalece. Él nos da la gracia para que le digamos no al pecado. No sé si me permiten una ayuda con Tito, Sí, Tito señor. capítulo 2 versículos 11 y 12. Y también, querido Juan de Jesús, si podemos ir preparando Filipenses 2 del 12 al 13. Entonces, Dios nos ha dado la gracia para decirle no al pecado. ¿Qué dice Tito 2 del 11 al 12? Correcto. Tito 2, ¿no? 11:12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y piadosamente. 11 y 12, ¿no? Sí, Hasta ahí ok. sería entonces. Ahí claramente dice que tenemos que renunciar, pero no podemos renunciar por nosotros mismos. Comienza diciendo que Dios nos ha dado la gracia para luego poder renunciar a esas cosas y vivir una vida piadosa, una vida recta delante de Dios. Y Él dice la palabra de Dios que Él también obrará en nosotros para llevar a cabo nuestra salvación.
Eso está en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Sí, señor. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy aún ausente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros producéis así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Oh, qué versículo tan extraordinario. Dice Mm, que nosotros tenemos que cuidar una salvación tan grande, pero luego dice que porque es Dios quien en nosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nos quedáramos en que yo tengo que cuidar una salvación tan grande, me quedaría únicamente en el esfuerzo humano. Pero mire que la palabra de Dios es tan clara que aunque tenemos una responsabilidad, la fuente para que podamos ejecutar esas responsabilidades tiene que provenir de Dios mismo, o si no, fracasaríamos. O si no, la advertencia del versículo 12 es que cuidémonos de no, el que está muy alto cuide de no caer porque el porrazo es duro. Por eso es que no podemos depender de nuestras propias fuerzas. Queridos oyentes, en el Evangelio el Señor dio todo el poder para la salvación, no solo de la pena del pecado, sino también del poder del pecado. En la salvación, Cristo no solamente nos salvó del pecado y sus consecuencias, sino que también nos salvó del poder que el pecado ejercía sobre nosotros, como lo vemos en Romanos 1:16, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Entonces aquí claramente dice que el Evangelio es el que es el poderoso. Es en la palabra de Dios donde está el poder de Dios. Es en la palabra de Dios donde el cristiano se puede afirmar, se puede sustentar, se puede asir de Cristo, se puede llenar de la palabra de Dios para poder combatir todo este tipo de circunstancias. Y también lo queremos mirar en Primera de Corintios capítulo 1 y el versículo 18 que dice así, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Por eso la explicación que daba el pastor Dani respecto a cuando le damos esperanzas falsas a un incrédulo, que le decimos que Dios le va a dar todo lo que necesita para que soporte la tentación o para que soporte la aflicción. No, porque aquí dice claramente que la palabra de la cruz es locura para los inconversos, mm. pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Queridos oyentes, Dios es fiel y por su fidelidad, todo lo que necesitamos para soportar la tentación está disponible para nosotros. Porque dice el versículo, sino que con la tentación dará juntamente la salida. O como lo decía en otra versión, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que pueda ser resistida. Y más importante que todo eso es que Dios siempre, siempre a sus hijos les provee una salida. Él proveyó la salida de la pena del pecado en la cruz. Él proveyó la salida del poder del pecado también en la cruz. Él proveyó su Espíritu Santo que obra en nosotros, llevando a cabo la santificación en nuestros corazones. Y eso significa que en cualquier momento de tentación, todo lo que necesito como creyente está disponible en la palabra de Dios. Y llego ya finalmente a mi primera conclusión. Hermanos, todos seremos tentados, más de lo que podemos soportar en nuestras propias fuerzas, pero nunca seremos tentados más de lo que la fidelidad de Dios puede soportar. Él siempre cumplirá sus promesas. Dios hará en cada uno de nosotros todo lo necesario. Nos dará siempre el poder para que nosotros le digamos al pecado no, para que le digamos no a la tentación. Y si caemos, no es porque no la pudimos soportar, sino es porque nosotros, al igual que los israelitas del tiempo de Moisés en el desierto, buscamos satisfacer nuestros propios antojos carnales en las cosas terrenales y en asuntos que no son de Cristo, y luego queremos tratar de agradar al Señor en nuestras propias fuerzas,
después de que le hemos ofendido con todo lo que hemos hecho. Entonces, no, no hay justificación en un sentido, porque todos hemos sido perfectamente equipados, dice la palabra de Dios, que las Sagradas Escrituras son útiles para corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente equipado para toda buena obra. Excelente, Pastor Gómez, la explicación. Bueno, Pastor Dani. Bueno, entrando ya en las conclusiones, en esa recta final y también de acuerdo a, a lo que tú preguntabas sobre ese tema de la prueba y la tentación, yo quisiera aportar lo siguiente. Lo primero es que estando en el Señor, seguimos siendo tentados o somos tentados. Y esto nos va a recordar también la tentación de nuestro Señor Jesucristo, pero que Él se aferró, fue a la palabra de Dios. Y esto entonces nos recuerda que nosotros debemos tener nuestra mirada en el Señor, confiando en Él. Y para tener la mirada en el Señor, para confiar en Él, debemos tener la palabra. Porque muchas personas tienen referencia de la palabra, pero realmente no van a la palabra. Y la palabra se convierte como una especie de adorno para otros, como en un talismán. Pero como nos vamos a dar cuenta, cuando nosotros nos centramos en la palabra, vamos a recordar su fidelidad, la fidelidad de Dios para con sus hijos. Y sin duda esto es de aliento para el creyente en medio de las adversidades, en medio también de esas tentaciones que llegan y que como que el creyente se siente como tan amenazado que dice, uy, ¿ahora qué? Bueno, la fidelidad de Dios y, por supuesto, confiando en el Señor. Adicionalmente, quisiera recordar algo que hemos mencionado. ¿Y por qué lo quisiera recordar? Porque fácilmente nosotros nos entretenemos tanto y olvidamos que la fuerza y el poder vienen de Dios. Y al entretenernos en las cosas que ocurren temporales, ¿qué va a pasar? Pues empezamos a utilizar nuestras propias fuerzas, ¿no? Entonces eso ocurre. Empezamos a utilizar nuestras propias fuerzas y claro, entonces, ¿qué va a pasar? Viene una tentación. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos allí Mateo 4 y miramos la tentación que hace Satanás contra nuestro Señor Jesucristo, todo esto te daré y entonces nos empezamos a concentrar en lo temporal, ¿no? Y, y empezamos a pensar tanto en ello y empezamos a perseguir tantos objetivos en ello que obviamente caemos en esa tentación. Entonces, es muy importante tener presente que no es en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios. Y eso va anclado con lo anterior que mencionamos, la palabra, la confianza en el Señor, acudir a la palabra, descansar allí. Y vamos a ver una vez más la obra de Cristo. Esa obra de Cristo, que ya lo dijo el pastor Antonio, que es una obra completa, completa, no es que haga falta algo. Uy, ahora como nos hace falta algo, por eso es que viene la tentación. No, 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 no. La obra es completa. Pareciera que pensáramos así, ¿no? Ya somos salvos, pero oiga, pero todavía somos tentados. Así que le hace falta algo a esa obra completa de Cristo. Entonces, ahora nosotros tenemos la oportunidad de desarrollar nuestro esfuerzo y también ahora también de participar de alguna forma de esa salvación. No, incorrecto, incorrecto. ¿Por qué digo incorrecto? Por la Biblia. Es porque la Biblia nos muestra la verdad. A eso me refiero. Yo me apoyo en la Biblia. Si yo me apoyara en mí mismo, pues yo diría, hablemos de otra cosa. Aquí, hermanos, hablemos de otra cosa. Vamos a hablar de otros temas, ¿no? Pero cuando digo que es incorrecto es porque me estoy apoyando en la Biblia. Me apoyo en las Escrituras. Bueno, entonces quería compartir esto en esta parte final. Gracias, Pastor Daniel Beiro. ¿Alguna otra conclusión, Pastor Antonio? Creo que siempre recordar el propósito del programa, ¿no? Un texto sacado de contexto se vuelve un pretexto. Y de un solo versículo mal interpretado se pueden inclusive crear doctrinas como ha ocurrido y por eso se han creado tantas sectas, tantas falsas Ujú. creencias y también que se recibe un alimento espiritual muy débil. Entonces, el oyente y el creyente en Cristo debe comprender
de que no solamente se debe quedar con lo que su pastor le predique el día domingo. Él tiene que ser un escudriñador de las Sagradas Escrituras. Tiene que ser un hombre de oración y pedir al Espíritu de Dios que le guíe en poder comprender, en poder entender, porque Dios promete y que Él quiere que lo comprendamos y que lo entendamos. Indudablemente sabemos que hay algunos versículos que son más difíciles de entender que otros, pero la Biblia nos da suficiente luz en lo que tiene que ver con la salvación. Y la invitación siempre es a que nuestros queridos oyentes escudriñen las escrituras, que no se queden con el versículo, que miren el contexto inmediato anterior, el contexto inmediato posterior o todo el capítulo y que siempre guiados por el Espíritu de Dios hallen esas unidades de pensamiento de las cuales los escritores de la Biblia están tratando. Siempre vayamos al mensaje original de la escritura, quién lo dijo, quién lo escribió y para qué tipo de audiencia lo escribió. Y luego ya podemos entender cómo lo podemos traer a nuestros días y poder traer las aplicaciones que sean concernientes para nosotros. Les animo a que estos programas los provoquen de una manera genuina a ser estudiantes y escudriñadores de las Sagradas Escrituras. Muy buena orientación y exhortación. Pastor Dani. Sí, solamente poder mencionar que como han observado las personas que tienen la posibilidad de acceder a esta plataforma, que el estudio de las escrituras es en dependencia del Señor y también necesita de tiempo y de paciencia. A veces uno quiere todo rápido, ¿no? Todo rápido. Y estamos en una sociedad donde todo debe ser rápido. Bueno, pues creo que se dan cuenta que hay que tener paciencia, pero sin duda eso va a tener tranquilidad, va a traer tranquilidad a nuestras vidas y vamos a poder descansar en esas promesas hermosas del Señor, ¿no? Entonces, bueno, toca con perseverancia, con paciencia. Qué buen punto, sí. Excelente consejo. Excelente la explicación. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta exposición, agradeciéndoles a usted por la sintonía, los comentarios y de igual manera a los pastores por esta magnífica exposición bíblica que esto nos va a alimentar mucho para nuestra vida en Cristo Jesús. Pastor Gómez, cuéntenos cómo están esas actividades en esta semana y fin de semana. Muchas gracias. Sí, nosotros en la iglesia nos reunimos los días jueves a las 6 de la tarde en lo que llamamos nuestra reunión de oración y vamos hasta las 7:30, a veces hasta las 8 de la noche. Y los domingos comenzamos nuestra reunión de adoración a las 10 de la mañana con estudio bíblico, luego la predicación de la palabra y luego las horas de la tarde como hasta las 3:30 o 4 estamos reforzando el estudio bíblico y la oración. Y esto lo realizamos en la sede que queda en la calle Octava bis A, número 7735, piso segundo, Barrio Castilla, localidad de Kennedy. Allí les esperamos con mucho amor a los que quieran acercarse. Bien, pastor. Pastor Dani. Gracias por la oportunidad de extender esta corta invitación para que aquellos que a bien lo tengan puedan acercarse a la localidad Octava de Kennedy, efectivamente también, en el barrio Castilla también. En la dirección es Avenida Boyacá número 7C43, Avenida Boyacá número 7C43, los días jueves a las 7 de la noche y los domingos a partir de las 10 de la mañana. Así que muchas gracias por esta posibilidad de extender esta invitación y estamos atentos. Gracias, Pastor Antonio Gómez, Pastor Daniel Beiro Aguillón, por esta excelente enseñanza bíblica sobre este texto de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Gracias, Pastor Antonio, por su orientación en esa conclusión última. Y gracias, Pastora Guillón, por esa aclaración y consejo, porque considero que ese es el propósito de estos contenidos que están en el canal Juan de Jesús Sánchez. La de presentar a Cristo, aprender el Evangelio, enseñar el Evangelio, vivir el Evangelio y darle ante todo la gloria al Dios Todopoderoso.
Un abrazo, Pastor Antonio, Pastor Un Aguillón. abrazo, Hasta querido otra hermano. oportunidad. Bendiciones.